Hola iglesia, ¿cómo están? Soy el pastor Eduardo Iberico y estoy feliz de compartir con ustedes el episodio número 3 de la serie Tiempos Finales. Esta es una de las series, sin duda alguna, más interesantes que hemos tratado en nuestra iglesia. Y brevemente vamos a hacer un recordaris de lo que se ha tratado las 2 semanas anteriores. Básicamente hemos hecho un estudio del libro de Mateo capítulo 24. En Mateo 24, el mismo Señor Jesús empieza a responder preguntas acerca de las señales antes del fin y de las cosas que habrían de suceder en los tiempos finales. Ya desde esa época, los discípulos tenían mucha curiosidad y preguntaban al Señor: Señor, ¿y qué cosa es lo que va a pasar al final? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y qué nos puedes decir? Danos una primicia, Señor. Y bueno, el Señor les empezó a dar algunas respuestas. En el primer mensaje, Jesús da 3 instrucciones en Mateo 24. Lo primero, debemos tener cuidado. Hay que tener cuidado de los falsos profetas, los mentirosos, los engañadores, a quien estamos prestando nuestros oídos. En segundo lugar, debemos tener paz. ¿Por qué debemos tener paz? Porque Dios tiene un plan y Dios siempre gana al final. Así que tranquilos. Vean lo que vean en el mundo, mantengámonos en paz. Y en tercer lugar, debemos tener resiliencia. Recuerden que aquellos que perseveren hasta el final, esos serán salvos y esos heredarán el reino de Dios. Debemos seguir perseverando hasta el final sin rendirnos. En el segundo mensaje de tiempos finales, vienen 3 advertencias en el mismo capítulo de Mateo 24. 3 advertencias que lo vamos a ver en forma de instrucción, en forma de una recomendación muy importante. La primera es que debemos guardar nuestra fe. El Señor advirtió claramente que muchos se apartarán de la fe. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra fe con temor y temblor. Hay que seguir adelante en el camino que Dios nos ha trazado. En segundo lugar, debemos mantenernos avivados. La advertencia es que habrá mucha maldad al final y el amor de muchos se enfriará. Así que debemos mantenernos avivados. Y en tercer lugar, la advertencia y la recomendación es que debemos evangelizar constantemente, porque prácticamente el Señor nos dijo que debemos predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y después de esto vendrá el fin. Por lo tanto, la iglesia tiene un papel fundamental en los últimos tiempos. Ahora, tiempos finales, capítulo número 3. El mensaje de hoy se titula Las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. Habíamos hablado de Mateo 24 y ahora vamos a hablar de Mateo 25. Mateo 25 continúa las instrucciones del Señor Jesús a los discípulos acerca de lo que sucederá en los últimos tiempos, las señales de los últimos tiempos y las advertencias que le da a la iglesia. Miren esto, una de las conclusiones que podemos ir sacando ya en esta serie es que no hay que obsesionarnos tanto. No hay que obsesionarnos tanto con tener toda la información de lo que va a suceder al final. Eso es lo que claramente dice el Señor. No sabrán ni el día ni la hora, no van a saber la fecha, pero lo que sí deben hacer es prepararse correctamente, estar en la posición correcta para recibir la segunda venida del Señor. Creo que eso es algo claro que nosotros podemos tener hasta ahora en esta serie. El Señor quizás no nos va a dar todos los detalles de todo lo que va a suceder y absolutamente el significado de cada una de las cosas que está en el libro de las Revelaciones. Muchos quizás se preguntan: ¿y qué significa esta cabeza del dragón? ¿Y qué significa esta garra? ¿Y qué significa el tercer ojo? ¿Y qué significa esto y el otro? Pero ¿sabe qué? Eso no es lo más importante. Lo más importante es: ¿estás preparado o no estás preparado? Así que vamos a leer, ¿qué les parece? Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Acompáñenme, por favor, en esta lectura. En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas,
pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: ¡aquí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Impresionante este pasaje de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Cuando Jesús pronunció esta parábola, sin duda estaba haciéndolo pensando en la iglesia de los últimos tiempos, en la iglesia de los tiempos finales, justo la serie que estamos trabajando. Por eso es tan importante este mensaje. Este mensaje es una advertencia para la iglesia. ¿Para qué iglesia? Justamente para lo que estaban preguntando los discípulos. Le decían: maestro, maestro, ¿y cuáles van a ser las señales antes del fin? ¿Y qué cosa va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? Espérate un ratito, aguanta. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Esa es la pregunta importante acá. Y aquí, iglesia, les voy a dar algunas advertencias más que son muy importantes, y él da esta parábola de las 10 vírgenes. Es para la iglesia de este tiempo, sin duda alguna. En la simbología del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que el novio, ¿a quién simboliza? A Jesús, por supuesto. El novio siempre simboliza a Jesús y la novia a la iglesia. El novio y la novia, Jesús y la iglesia. Pero en esta parábola en específico, habla de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. ¿Y qué cosas son esas 10 vírgenes? Porque algunos se confunden y dicen: ¿quiénes son esas 10 mujeres? ¿De dónde han salido? ¿De dónde las han sacado? ¿Quiénes son? Las 10 vírgenes, en verdad, ¿saben lo que son? Lo que nosotros conocemos hoy día como las damas de honor. Ustedes saben, si alguno de ustedes ha ido a alguna boda alguna vez, seguro que lo ha hecho. Existen las damas de honor, que son personas seleccionadas por la misma novia para realizar tareas específicas. Y aquí, ¿cuál era la tarea específica? Era ir a la entrada de la aldea y esperar al novio. Entonces iban a avisar cuando llegue el novio, no sabían la hora que iba a llegar, y cuando llegara el novio, ellas tenían que escoltar al novio hasta el lugar donde iba a desarrollarse la boda. Entonces estas 10 mujeres eran seguramente las mejores amigas de como las consiervas, si quiere decirle, las amigas más cercanas de la novia, y estaban alertas esperando cuando llegara el novio, y ellas personalmente iban a llevar al novio chalequeándolo seguramente para que nadie se lo quiera llevar a ningún lado, para que nadie se lo quiera secuestrar, y lo iban a llevar al lugar donde se iba a realizar la boda. Ahora, estas 10 vírgenes estaban divididas en 2 grupos. Esto es lo claro. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 sabias, 5 necias. 50%, a ver, algún ingeniero o un matemático que esté viendo esta transmisión va a sacar los cálculos. 50% prudentes, 50% imprudentes. Desde la perspectiva del cielo, el Señor Jesús nos está diciendo entonces: en tiempos del fin, la iglesia no se va a clasificar
en categorías como, ustedes son de esta denominación y los de la otra denominación, y los que creen en esto y los que creen en aquello, o por una diferencia doctrinal. No, nosotros creemos que el rapto es en este momento y nosotros creemos que es en este momento y nosotros creemos que es un poquito después, o algún tema en donde haya una diferencia cultural entre las iglesias, racial, étnica. No, el Señor no diferencia a la iglesia por estos temas, ni doctrinales, ni culturales. Simplemente los diferencia en dos grupos: los sabios y los necios, prudentes e insensatos. La pregunta es, querido amigo que nos estás viendo, ¿en qué grupo estás tú? ¿Eres del 50% de creyentes prudentes o eres del 50% de necios? Creo que es una pregunta muy importante que todos nos deberíamos hacer a nosotros mismos. ¿En qué grupo estamos? Ojo que es 50 y 50, así que no quiero ser mala gente, pero probablemente la persona que está a tu costado no está en el mismo grupo que tú. Algunos están mirando a un lado y al otro y dicen, ¿y yo quién soy? ¿Y tú quién eres? No se preocupe porque lo vamos a descubrir. Lo vamos a ver a continuación. Te vas a dar cuenta en qué grupo estás. En esta parábola encontramos 3 advertencias proféticas que hace el Señor Jesús. Así como la semana pasada fueron 3 advertencias, aquí también hay 3 advertencias muy importantes. Lo primero lo vemos en este pasaje, Mateo 25, verso 6, que dice: a la medianoche se oyó gritar. Claramente nos dice que la llegada del novio, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora fue la llegada del novio? ¿Fue temprano a mediodía? ¿Fue a media tarde? ¿Fue a hora de lonche? No, fue a la medianoche. Y en la Biblia las cosas no están escritas al azar, los detalles no son insignificantes. Jesús, cada cosa que dice, lo dice por algo. Cuando Él dice que llega a medianoche, nos está dando una señal. Para el pueblo judío, para los hebreos, cuando se habla de medianoche, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de la mayor oscuridad posible. Se está hablando de oscuridad, se está hablando de tinieblas. Eso es la medianoche. Y Él nos está diciendo, el novio viene a la medianoche. Y Jesús nos está advirtiendo que el novio va a regresar en un tiempo donde el mundo estará en gran oscuridad. Así que la primera instrucción que tenemos hoy es que debemos ser luz. Debemos ser luz. Si tienes a alguien al costado, dile, tú tienes que ser luz. Tú tienes que ser luz. Debemos ser luz. Estamos hablando de profunda oscuridad. ¿Y sabe lo que simboliza la oscuridad en términos espirituales? Representa decadencia moral, decadencia espiritual. Significa también confusión, porque en la oscuridad es difícil que uno pueda guiarse en la oscuridad. Imagínense que apagáramos las luces en este momento donde tú estás. ¿Qué pasaría si apagáramos las luces? Uno no sabe dónde está, no ve a nadie. Imagínate una oscuridad total, no puedes ver ni tus propias manos. Te puedes caer, te puedes tropezar. Qué difícil, ¿no? Eso significa la oscuridad, decadencia, confusión. Y lo estamos viviendo ya eso. Eso no es que, eso va a pasar de aquí a 100 años. Ya lo estamos viendo. El mundo está viviendo en oscuridad. El lado oscuro se ha expandido por todo el mundo. En la política, en la educación, en los medios de comunicación. Todo está en oscuridad y en confusión. Podemos ver conceptos como el de familia, identidad, sexualidad, moral, valores, la misma historia de las naciones, están en oscuridad. El mundo está viviendo en confusión y vemos que hay fuerzas oscuras que andan atrás de destruir los valores y principios que tenemos desde hace mucho tiempo. Eso es clarísimo, no podemos dejar de verlo. Y
lamentablemente vemos también que a raíz de eso, la generación actual que vive en el mundo está sumida en oscuridad. Y lo decimos con mucha pena. Esta generación está viviendo en oscuridad. Vemos suicidios, ansiedad, depresión, una generación que vive estresada todo el tiempo, una generación que ha perdido los valores de familia, que ha perdido el respeto a las personas mayores, por ejemplo. Ahí te hablan. Respeto a las personas mayores, respeto a la mujer, respeto a los niños también. Lamentablemente el mundo está sumido en oscuridad. Y el tema aquí y el punto es este: esta oscuridad no es motivo para que nos aterroricemos. Esta oscuridad no es motivo para que nosotros como iglesia digamos, ya, entonces ya perdimos. Es nuestro fin. Sálvese quien pueda. Abandonemos el barco, llegó la oscuridad. No, no debe ser así. La oscuridad no la debemos ver como una amenaza para destruir la iglesia. La oscuridad debemos verla como una oportunidad. Es una gran oportunidad. ¿Y por qué dices que es una oportunidad si la oscuridad a mí me da miedo? Es fea, es oscuro, no se ve nada. Todos recordarán su niñez cuando le daba miedo la oscuridad. Nadie quería ir, los niños, tengo hijas pequeñas, a veces no quiero ir a ese cuarto porque está todo oscuro, ¿no? A veces uno de niño decía, no vaya a venir un monstruo y me vaya a llevar a otra dimensión. ¿No? Y la oscuridad muchas veces a la gente le asusta, pero iglesia debemos verla como una oportunidad. En Juan 8:12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Jesús tiene el control total. Él es la luz. ¿Y qué dijo de nosotros, de la iglesia? Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Miren, Jesús es la luz y nos está diciendo a nosotros, la iglesia, ustedes son la luz. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ustedes, mi iglesia, son la luz que me representa en este mundo. Es verdad, vienen tiempos donde acrecienta la oscuridad, hay mucha oscuridad, hay mucha maldad en el mundo, pero ¿sabe qué? En medio de la más densa oscuridad, la luz de la iglesia va a brillar de una manera mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más notoria. Y va a ser imposible no verla. Va a ser imposible no verla. Iglesia, tenemos que ser el faro para las naciones de la tierra. Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que ser el ejemplo de todo aquello que el lado oscuro quiere comerse, quiere destruir, que el enemigo quiere destruir. Quieren destruir el concepto de la familia. Nosotros tenemos que ser ejemplo de familia. Quieren destruir el concepto de matrimonio. Nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que es el matrimonio. Quieren destruir el concepto de la sexualidad y la identidad. Nosotros tenemos que ser ejemplo en ello. La iglesia tiene que ser el ejemplo. Ese es un gran reto para los tiempos finales, que la iglesia no esté escondidita en un cuartito, encerrada, bailando hebreas ahí escondidos, ¿no? Todos, a la moradora de Sión. No, la iglesia tiene que brillar fuertemente. Tenemos esa responsabilidad, tenemos que ser la luz en medio de la oscuridad. Ahora vamos a la segunda advertencia. Mateo 25, verso 5 dice, esto es demasiado interesante. Verso 5, como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. Esto pareciera que incluso estuviera describiendo algunas reuniones de la iglesia, donde algunas personas ya de la tercera, de la cuarta edad no aguantan una reunión de 1 hora y se empiezan a descalabrar y se empiezan a dormir. Es buen momento para que le puedas decir a alguien que está cerca tuyo, oye, ahí te hablan, no te duermas, no te duermas. Qué interesante, dice que todas se cabecearon
Nos está advirtiendo el Señor acá que en los tiempos finales, una de las grandes batallas de la iglesia será la somnolencia, el adormecimiento. Y el gran reto, y es el segundo punto, es que debemos estar despiertos. Debemos estar despiertos. Es un gran reto porque, yo creo que en algún momento todos hemos tenido hambre, todos hemos tenido sed y muchas necesidades. Pero no es una de las más difíciles cuando uno tiene sueño y pelea por quedarse. ¿No les ha pasado alguna vez en la universidad, en las clases, y tenían que hacer una exposición y no pudieron hacerlo antes? Están en el último día, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, los ojos están ya chinos, estás que no sabes qué ponerte ya para no quedarte dormido, ya te tomaste 3 cafés, ya no sabes qué hacer, pero el sueño, cuando el sueño es muy profundo, cuando uno está muy cansado, es difícil realmente mantenerse despierto. Y sabe que en el tiempo reciente hemos visto ya esto. O sea, nuevamente, esto no es algo que, sí, va a pasar de aquí a 100 años. Ojo, en el tiempo de la pandemia, hagamos un poquito de memoria, no nos olvidemos que hace poco tiempo hemos estado en una pandemia, encerrados, sin poder salir a ningún lado. Dígame si no pasó en su casa, donde usted nos está viendo, que muchos se enfriaron. Y aquí hay que hacer un mea culpa, todos, yo creo. Y creo que hablo de la iglesia a nivel mundial, sé que nos ven en muchos países del mundo. ¿Y acaso no pasó que muchos al quedarse en casa, desconectados, lejos de la iglesia, lejos de los demás compañeros, hermanos, amigos, me pasó que se enfrió un poco? Mucha gente se fue apagando, se fue enfriando, se fue adormeciendo, como si uno estuviera bajo una especie de somnífero, bajo una especie de anestesia. ¿No ha visto usted gente, o le ha pasado a usted gente que ya no quiere orar, le da pereza orar, ya no oraban como antes, a pesar que tenía más tiempo porque estaba encerrado uno en la casa? Igual no oraba. Se la pasaba más viendo noticias todo el día aterrado. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Ya la gente dejó de orar. Muchos dejaron de servirle a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros en la iglesia nos ha pasado que mucha gente, a raíz de este tema del encierro y de las pandemias, cuando hemos regresado, no todos regresaron a servir. No todos regresaron a liderar. Mucha gente que lideraba un grupo en su casa, que tenía discípulos, es como que aprovechó este momento para decir, me jubilo, hice todo, y ya corrí la buena carrera, llegué a la meta. Pues a veces la gente se agarra versículos para todo. Ya terminé y me jubilé, ya no sigo adelante. Vamos más allá. Hay gente que tomó estos acontecimientos para ya no volver a la iglesia. Ojo, no solamente para no servirle a Dios más, para no ser un líder, sino que hay gente que ya ni siquiera volvió a la iglesia. Hay gente que dijo, prefiero la comodidad de mi sofá, prefiero la comodidad de mi cama, prefiero ver las reuniones echado con mi gato, con mis almohadas, porque aquí nada me va a pasar. Y ya se quedaron así. Y lo que empezó como un miedo a que me contagien, miedo a que me pase esto, ahorita ya no hay virus ni nada, pero la gente sigue echada en la cama. Lo que empezó como un miedo terminó como un adormecimiento, y un adormecimiento muy profundo. Y cuidado con esos adormecimientos. ¿Sabe que el enemigo sabe que no puede matar a la iglesia? No puede matar a la iglesia porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y la iglesia es eterna. La iglesia tiene vida eterna, no nos puede matar. Pero sí puede hacer algo: adormecer. Él no puede matarnos, pero puede adormecer. Y cuidado con adormecerse, porque no sé si te das cuenta, pero entre una persona muerta y una persona muy dormida, casi como que no hay mucha diferencia, ¿no? Son bien parecidos. Están tirados con la lengua afuera,
Quizás uno babea y el otro no babea, puede ser, pero básicamente son dos cuerpos casi inertes que no hacen nada y no cumplen ninguna función, ningún propósito. Hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo, cuidémonos de no adormecer nuestro corazón. O sea, ya es terrible tener un adormecimiento físico. Imagínense, creo que todos hemos ido alguna vez a hacernos una cirugía o hemos ido al dentista y nos han puesto anestesia y tú sientes cómo se te empieza a adormecer todo. Pero lo peor es cuando se te adormece el corazón. Porque a ver cómo lo despiertas, cómo lo reavivas. Ten cuidado que no se anestesie tu corazón. Hay que tener cuidado con las distracciones, ¿no? O sea, una de las distracciones más comunes que tenemos hoy en día, el celular, el smartphone. Me acuerdo hace años, antes de este aparatejo, cuando los seres humanos íbamos a reuniones, nos sentábamos y conversábamos. ¿Se acuerdan esa época? Los que tienen más de 40 años quizás saben qué cosa es eso. Cuando íbamos a una reunión nos sentábamos alrededor de una mesa, tomábamos algo, comíamos y conversábamos. Oye, ¿y cómo te va? ¿Y qué ha sido de tu vida? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué sueños tienes? Hoy estoy pasando este problema. Y tú, mira, ¿cuáles son tus sueños? Pero en estos tiempos es muy común ir a una reunión, todos sentados, tecleando, viendo. 7 personas sentadas alrededor de una mesa. Nadie se mira, nadie se habla, nadie conversa. Hacen este movimiento nada más. Nadie sabe de qué se ríen. Ya la gente no habla, la gente no conversa. Tengamos cuidado. Claro, yo no digo que sea malo tener celular, ojo. El problema es cuando el celular te tiene a ti. Hay una diferencia, ¿no? Pero tengamos cuidado con aquellas cosas que tienen el potencial de quitarnos realmente lo que es valioso y lo que es importante, nuestro propósito, nuestro tiempo con Dios. Miren lo que dice Mateo 26, 40 y 41. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nosotros vemos aquí que Jesús hace una indicación muy importante a los discípulos que tienen que velar y orar. Y no es el único momento en que lo hace en muchos pasajes de la Escritura. Hay que estar velando y orando. ¿Y qué cosa es velar? Es mantenerse despiertos. Tenemos que mantenernos despiertos, iglesia, y estar orando, porque realmente vienen tiempos en donde muchas personas se adormecerán. Y te digo, tú no quieres que eso te suceda. Y veamos ahora la última de estas 3 advertencias. Mateo 25, 8 y 9 dice, entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Qué importante esto. Llega el novio, viene la llegada del novio, avisan, el novio viene, y esto es un símbolo de la venida del Señor, de los tiempos cercanos a la venida del Señor, y nosotros tenemos como iglesia la fe que junto con esa venida del Señor va a venir una manifestación poderosa de su gloria sobre toda la tierra, pero sobre todo en la iglesia. Nosotros tenemos fe de que Dios se va a mover de una manera sobrenatural en el mundo entero antes del fin, ¿correcto? Y eso ya lo hemos comentado antes. Pero aquí claramente dice, cuando viene el momento de la venida, llega Él. Y justo se habían quedado dormidas, había pasado el tiempo y algunas
se les estaba acabando el aceite. ¿Qué problema? Otras habían llevado aceite extra en unas vasijas. ¿Y qué pasó al final? Que las que ya no tenían aceite les pidieron, oye, invítame un poco. Ay, ya pues, es buena gente, invítame un poquito de tu aceite, por favor, para poder entrar a la reunión, no seas mala. Invítame, pues, vecina, un poquito de tu aceitito. Y ella le dice, no puedo, este aceite es para mí, lo necesito para que me alcance. Anda, compra, ándate a la bodeguita que está por acá, anda, compra tu aceite. Y justo en ese momento llega el novio. Entran y ellas se quedan afuera. Tercera instrucción, debemos extraer el aceite. Debemos extraer el aceite. En un mundo de oscuridad, en un mundo donde hay frialdad, ya lo hemos comentado, donde hay apatía, donde hay adormecimiento, donde hay muchas distracciones, la única manera de mantenernos encendidos, avivados, es asegurándonos de tener suficiente aceite. Es la única manera. La única manera de vencer toda esta oscuridad, toda esta maldad, todo este enfriamiento espiritual que hay en el mundo es teniendo la cantidad suficiente de aceite. Así que, iglesia, la prioridad para nosotros es extraer el aceite. Tenemos que extraer el aceite. Todas las vírgenes tenían lámparas, todas estaban vestidas para la boda, todas sabían lo que tenían que hacer, esperar al novio, tenían las invitaciones, tenían los tickets, todos tenían todo. Pero la diferencia, lo que marcó la diferencia entre las que entraron y las que no entraron fue el aceite. La lámpara es un instrumento que tiene la utilidad de iluminar, ¿correcto? Eso puede simbolizar nuestro ministerio, la obra que nosotros hacemos. La lámpara, que alumbra, ya lo hemos dicho que es importante que sea luz. Pero ¿sabe qué? La lámpara no es lo más importante. Lo más importante es el aceite. Porque la lámpara sin aceite no sirve para nada. La lámpara es un instrumento hecho con manos humanas. Y si nosotros tenemos una lámpara, y puede ser la lámpara más grande, y tú puedes decir, yo tengo la lámpara más moderna, y yo tengo la lámpara que funciona de esta manera, y yo la he pulido, y mi lámpara es mejor que la tuya. Puede decir lo que quiera, pero si esa lámpara no tiene aceite, no sirve para nada. El aceite es el combustible de la lámpara. El aceite es el combustible y extraer el aceite debe ser nuestra prioridad. ¿Y sabe qué? Una lámpara tú la puedes comprar en una tienda, en un almacén, pero el aceite es algo que se tiene que extraer y que pasa por un proceso. La aceituna, que es el fruto del olivo, tiene que pasar por varias temporadas de maduración, de crecimiento, de desarrollo. Una vez que tú la sacas, la tomas, tiene que triturarse y ahí es donde tú extraes el aceite. Y ese fruto tiene que pasar por un proceso de extracción. ¿Y sabe qué? Ese aceite que pasa por ese proceso, por ese tiempo tan delicado, con ese esfuerzo, ¿sabe lo que simboliza eso? Simboliza nuestra intimidad con Dios. Simboliza nuestra intimidad con Dios. En este contexto de la enseñanza simboliza nuestra intimidad con Dios. Porque hay que invertirle tiempo, hay que invertir horas en secreto, cerrada tu puerta. El Señor lo dijo, entra, cierra tu puerta a solas, ora a tu Padre en lo secreto y Él que ve lo secreto te honrará en público. Extraer el aceite es pasar tiempo a solas con Dios, pasar tiempo de intimidad con Dios. Hay una relación directa aquí, porque recordemos que las 5 que no tenían el aceite quisieron entrar, y ¿qué le dijo? No te conozco, no sé quién eres. Y yo digo, ¿y esto a quién se lo está diciendo? ¿A los mundanos? Esto no se lo dice a los mundanos, esto se lo está diciendo a la mitad de la iglesia. Y hay que tomar una gran responsabilidad, porque Jesús le está diciendo a la mitad de la iglesia, no te conozco, no sé quién eres, discúlpame.
Qué duro. Qué duro y qué difícil que una persona que tiene años en una iglesia asistiendo, años quizás sirviéndole a Dios, quizás hasta predicando, evangelizando, no lo sé, y que un día el Señor te diga: no te conozco, no sé quién eres. Es duro y es muy confrontativo. Hay una relación directa entre tener aceite y tener intimidad con el Señor. Porque el que tiene aceite es aquel que ha pasado tiempo extrayéndolo en su presencia, a solas, en privado, cuando nadie te ve. Hay muchas cosas que hacemos para los demás, para que la gente nos vea, pero esto lo haces para Él solamente, en privado, en tu casa. Muchos no saben las lágrimas que has derramado en la presencia de Dios, las horas de rodillas, en medio de pruebas, en medio de escasez, en medio de dificultades. Pero eso es lo que marca la diferencia. Iglesia, deberíamos dedicar nuestro tiempo y nuestra prioridad a buscar el aceite del Espíritu Santo, a extraer el aceite. No ver quién tiene la lámpara más bonita. Eso no sirve sin aceite. Debemos buscar el aceite. Y el aceite es intransferible. No te lo puede dar nadie más. Tu pastor no te puede dar el aceite, tu líder no te puede dar el aceite, tu esposo, tu esposa no te puede dar el aceite. Cuando tú vayas y le pidas a alguien: dame aceite por favor. Sorry, no puedo, es mío. Tú tienes que escribir tu propia historia con Dios. Tú tienes que pasar tu tiempo a solas con Dios. No hay otra. Y este es el punto final, el punto más importante. Y que al final decide en qué grupo estás. ¿Tienes aceite? ¿Estás acumulando aceite? ¿Estás extrayendo el aceite de la presencia de Dios? Así que, iglesia, ¿qué les parece si oramos juntos en este tiempo tan importante de preparación? Señor, te damos las gracias por este mensaje especial, por esta advertencia que nos estás haciendo como iglesia para estar listos y preparados para tu venida. En medio de tanta oscuridad, Señor, que estamos viendo en el mundo, que no venga el temor sobre nosotros, sino que por el contrario nos hagas brillar de una manera increíble, como nunca antes. A más oscuridad, la iglesia brille con más intensidad. Que tu luz brille sobre nosotros, Señor. Ayúdanos también a estar despiertos. Que el adormecimiento no se adueñe de nuestros corazones. Han sido años difíciles los últimos, pero hoy día queremos levantarnos. Muchos tienen que despertar. Muchos tienen que despertar y otros tienen que tener cuidado. No te duermas. No te duermas, porque Dios cuenta contigo como un vigilante, como un atalaya. Eres un observador. Dios cuenta contigo. Dios pone en mi corazón, algunos están cansados y quieren dormirse, pero el Señor dice: no lo hagas, yo cuento contigo, eres importante, tienes una misión. Y finalmente, iglesia, recuerda, debemos extraer el aceite. El aceite es lo más importante para nosotros. Eso marca la diferencia entre quienes entran a la boda y quienes no entran a la boda. Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Y esto no te lo puedo dar yo, esto no te lo puede dar tu pastor, esto no te lo puede dar tu esposo, no te lo puede dar tu esposa. Eso lo tienes que ir a extraer tú personalmente al lugar secreto. Pasar tiempo a solas con Dios es lo más importante. Y te aseguro que cada minuto que pases en su presencia vale la pena, porque cuando Él regrese, Él va a decir: yo a ti te conozco, porque tú has pasado tiempo conmigo. Gracias te damos, Señor. Inunda tu iglesia de aceite fresco y que nuestra copa esté rebosando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por conectarse. Estamos felices de poder transmitirles este mensaje. No se olviden de conectarse la próxima semana, que vamos a continuar con esta serie de tiempos finales con el episodio número 4. Que pasen un lindo fin de semana, una excelente semana y que Dios les bendiga.